Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Los comuneros. Después de los sucesos de 1814, se fundó en secreto la sociedad revolucionaria conocida con el nombre de los Comuneros de Castilla. El motivo visible o externo que legó como referencia de su constitución fue el descontento producido por no haber un enchute decoroso para cada uno de los masones. Aunque el verdadero motivo era evitar un desplazamiento de los grupos más exaltados que se habían quedado al pairo, sin arribar a las playas de los grandes destinos y prebendas. Además de los perjuicios que se irrogaban a la secta, los desobedientes descontentos podrían dispersar sus actividades masónicas entre un barullo de opiniones que había que cortar. La masonería no podía dejar sin sus riendas a tanto hermano masón, y se le ocurrió el medio más hábil para conseguirlo: la fundación de los comuneros, dándole a esta nueva sociedad secreta un matiz de radicalismo y un fin concordante con el programa masónico. Esta sociedad fue guiada y controlada por la masonería, pues en aquellos momentos en que el poder estaba en manos de la secta, no convenía a sus propósitos patrocinar directamente las violencias y exaltaciones, con objeto de no asustar a los timoratos que aún creían en las mentiras de la masonería gobernante. Por otra parte, el alto mando masónico, que ha estado siempre por encima de los gobiernos masones de España, ha tenido buen cuidado de ordenar a sus agentes directos que desobedecieran en absoluto los mandatos de aquellos, siempre que significara ideas de paz, de orden, de progreso y de bienestar. Lo que le interesaba a los ocultos poderes de la masonería, entonces como ahora, es que la revolución no se detuviera un minuto, que la violencia y la destrucción siguieran su curso, porque ese solo fin, y no otro, es el inspirador de todas las acciones de la masonería internacional contra nuestra patria. La masonería necesitó entonces crear una filial de su secta con los comuneros, para echarle la culpa de muchas cosas que a ella se le pudieran atribuir. No hay que olvidar que la representación oficial de la secta, con su gran maestre al frente, encarnaba el gobierno de su católica majestad, y que el pueblo, en una mayoría aplastante, era católico y monárquico. Por estas razones, la masonería y su gobierno tenían que ser ecuánimes y circunspectos, encubriéndose bajo una capa de apariencia que le sentaba muy bien, y simulando que determinadas concesiones se veían forzados a hacerlas por la presión demagógica de aquella sociedad de comuneros, cuando en realidad no hacían sino llevar a cabo todas sus aspiraciones y deseos. Hay que señalar un detalle en cuanto al nombre de comuneros, y es que no indica ciertamente una afinidad estricta con el actual comunismo o socialismo, aunque desde luego, en los comuneros de entonces, había ya un sentido de lo social. Le faltaba el proletariado como clase, propiamente dicha. Pobres, aunque había muchos, no formaban el núcleo definido, y sin este no podía resultar de manera alguna el exponente singularísimo de lo social marxista, que es la lucha de clases. Por eso, y haciendo honor a la verdad, tenemos que identificar a los comuneros con el actual socialismo, en cuanto a la posición y al papel que ambas fuerzas representan en el área estrictamente política. Su misión, dentro de la estrategia masónica, es idéntica en 1931 a la del año 1820, salvando naturalmente los accidentes de tiempo y espacio. Y para terminar esta ligera interpretación, vamos a afirmar la verdadera dependencia y sumisión de los comuneros con respecto a la masonería. Basta estudiar brevemente la calidad de sus dirigentes. Los autores antimasónicos que hemos consultado señalan como presidente de los comuneros
llamados pomposamente grandes castellanos, a Romero Alpuente, al brigadier Piquero y a Riego, y como comuneros de nota, a Torrijos, Gallardo, Galiano, San Miguel, al conde de Teba, a Mina, a Palanca, Mejía, Jáuregui y Copons, todos ellos conspicuos y destacados masones. Para reforzar nuestra tesis, añadimos este dato, de un valor incontrastable. A raíz de los sucesos ocurridos en 1814, algunos ilustres miembros del Consejo constituyeron una sociedad revolucionaria dirigida a reconquistar las libertades políticas, inicuamente pisoteadas por un rey ingrato y de nefasta memoria. La nueva institución, conocida con el nombre de los Comuneros de Castilla, de la que Argüelles fue proclamado jefe o gran castellano, y que el vulgo confundió con la francmasonería, puso a ésta en grave aprieto, tanto que aquel honorable hermano creyó necesario abdicar la gran comendaduría del Supremo Consejo, que a la sazón desempeñaba, para que su nombre, comprometido en ambos organismos, no dos confundiese en el criterio vulgar, atribuyendo a la masonería los trabajos eminentemente políticos de los comuneros de Castilla. El sentido de este texto masónico es lo suficientemente claro para que el más profano pueda darse cuenta exacta del verdadero papel de los comuneros, que no eran más que el de unos testaferros, creados y dirigidos por la masonería para conseguir sus fines con el máximum de facilidades. No olvidemos que la masonería en el poder se mostró siempre ante los incautos más o menos conservadora, derechista o de orden, como se muestra ahora, siguiendo en la misma línea de conducta. Al propio tiempo, y simultaneando su acción, posibilita el desorden, facilita el asalto, promueve las discordias, enciende las hogueras de la revolución, frustra el castigo, impide la acción de la justicia, remueve las pasiones, agita las masas, produce la ruina, la desolación y la muerte, sin que se vea su cabeza de monstruo aflorar a la superficie, encenagada como está en el misterio de su fango. Así en 1820 con los comuneros, así en 1934 con los socialistas, y tantas veces más. Los carbonarios. Hay varios testimonios que demuestran la existencia de los carbonarios. Son, sin embargo, muy escasos los datos que se han encontrado sobre su actuación, sobre sus medios y sobre sus hombres. Ocurre con los carbonarios lo que actualmente sucede con la FAI, organismo superior y secreto de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Esta trilogía de iniciales, pregonada por todas las esquinas de España, en miles de hojas y folletos clandestinos, enseñoreada en las ramblas de Barcelona como en los solares de Madrid, y esparcida por los pueblos más humildes, con su rojo y negro, sangre y luto, pintado en las cruces de los caminos, en las paredes de las fábricas, en las ventas arrieras, en los cortijos, en las casas, en los palacios y en los ministerios, es un enigma para muchos, como lo fue en sus tiempos la sociedad secreta de los carbonarios. Estamos perfectamente seguros que los carbonarios son en la vida social ibérica el más legítimo antecedente del anarquismo de nuestros días. Fue su nodriza, ya que no su madre, el pecho de donde extrajeron los jugos iconoclastas del crimen y de la traición. La Federación Anarquista Ibérica es la línea prolongada del carbonarismo. Su esencia llega, aunque bajo distinto nombre, hasta nuestros días. Y todavía conviene señalar el hecho revelador de que, precisamente en el mismo momento en que desaparecen de España los carbonarios, empiezan los anarquistas a adquirir poder, logrando con poco esfuerzo enseñorearse de la masa obrera. El catecismo anarquista,
Se exalta como una llama y prende sus hogueras con inusitada rapidez. El mismo Anselmo Lorenzo, patriarca del anarquismo español, del cual hablamos en nuestro libro El enemigo, lo dice terminantemente. Y Anselmo Lorenzo, que fue el primer anarquista de España, era un excelente masón, obediente en todo a la secta internacional. Por tanto, los carbonarios eran en su época lo que en la nuestra son los afiliados a la Federación Anarquista Ibérica. Entonces, y ahora tenían, la organización clandestina. Idénticos fines, iguales propósitos y parecidas tácticas. En una palabra, la misma específica misión, la de constituirse en ejecutores de las sentencias masónicas. Los carbonarios de aquellos tiempos y los anarquistas que conmueven el bienestar de nuestra vida actual actuaron entonces y actúan ahora por inducción de la masonería, sistematizando el crimen, haciendo serie de los asesinatos individuales y colectivos y obedeciendo siempre, en muchas ocasiones sin darse cuenta, a la secta. Esto eran los carbonarios, y este es el anarquismo actual. No está de más que puntualicemos algunos extremos, referentes al modo como entraron en España los miembros del carbonarismo. Desembarcaron en Barcelona los italianos Pacchiarotti, Datelli y Peccio. Cabe una coyuntura propicia a los fines de aquella sociedad secreta. Los italianos, hijastros de la loba, extienden y fundan sus ventas, que equivale a logia masónica, como Torre Comunera. Allí mismo, en los puertos oreados del Mediterráneo, frente a la línea vigorosa del azul, instalan sus redes. Todo el mar es suyo, y la gente también. Predican la nueva, y bajar por la raya oriental de nuestra España, cruzando los vergeles de Alicante, la huerta clara del Limonero y del Naranjo, los viñales ubérrimos de Málaga, la tierra soleada de Granada y Sevilla, hasta la sal de Cádiz, novia bonita, prenden el anzuelo extranjero para morir sin aliento, como la plata de sus peces en la malla de la traición. Cuidado. Al igual que Fanelli, que trajo en su pecho el odio frío del anarquismo y lo injertó en las pobres carnes de España, estos Pacchiarotti, Datelli y Peccio rebuscan en sus malas alforjas semilla de vendetta. No importa su lengua ni sus artes. El tizón carbonario tiene apariencias de semilla y agarra en los barbechos. No vale que riñan masones y comuneros y carbonarios. La rencilla tiene siempre sabor de cambalache, de comadreo sucio, de intriga pobre y mercenaria. Alguna vez reviste apariencias de verdad. Luego, nada, porque el miedo que inspiran los carbonarios a los hermanos masones acaba siempre en francachela. Por encima de las discordias aparece el signo de la obediencia máxima. El ukase de la Internacional que dirige y manda a unos y otros. La aliaventa radica en Roma, en Nápoles, en París, en Londres. Siempre extranjero, siempre la coyunda exótica enganchando las cervices de España. Mazzini dijeron que era el jefe supremo, mas ¿a quién obedecía éste? La pobre historia de esos tiempos no dice nada. Como no dice nada tampoco de los nefandos crímenes que cometieron los carbonarios, ni cuál era su verdadera misión en la Revolución Española. No hay datos, no existen antecedentes. Es muy difícil penetrar en aquel hacinamiento de odios y rencores. Lo que sí podemos afirmar es que los carbonarios, como la Federación Anarquista Ibérica, estaban sujetos directamente a la disciplina de la masonería, mediante puentes que los unían y sujetaban por encima de las fronteras. Todos sus actos estaban armónicos con la trayectoria de los fraudes internacionales, fraguados en las logias
y en muchos casos sirvieron de instrumento coactivo, de amenazas y condenas para los mismos masones que en un penúltimo rescoldo de patriotismo sentían escrúpulos de acatar las órdenes y las insinuaciones de la secta. Igual, exactamente igual que acontece hoy con la FAI y su herramienta al uso, la tristemente célebre CNT. La República coronada de 1820 a 1823. A la fuerza masónica del Gran Oriente le nacen estos engendros de anilleros, comuneros y carbonarios. Los últimos vástagos tienden sus brazos a la Francia lírica de la Revolución. La de los derechos del hombre, la de la trilogía de principios, la mentida divisa de libertad, igualdad y fraternidad, convida a su banquete a los recién paridos del monstruo. Francia es el arquetipo, y su estandarte marsellés enciende los pechos iconoclastas. El altar de España se viola. No hay un sentimiento noble, ni una idea honrada. La aspiración política de la masonería se funda precisamente en eso, en ser copia de Francia, remedo de su revolución, base de sus peregrinos. El Gran Oriente y los anilleros tenían aún mejor papel en el reparto. Era el de frustrar toda reacción por parte de las clases nacionales, y lo que es aún peor, encubrir los fines revolucionarios y dar paso franco a la anarquía. No exageramos. A nadie puede extrañar esta complicada y sutilísima estrategia. Ella se identifica sola, como se identifican las huellas dactilares de los hermanos masones a través de sus propios surcos. Por otra parte, no olvidemos que los afiliados a estas sectas eran una minoría insignificante de la nación. Su poder radicaba tan solo en su organización secreta, en el apoyo de los elementos internacionales, en el misterio de sus acciones, en lo tenebroso de su conducta. Todos habían vivido, además, una experiencia muy reciente, la Guerra de la Independencia, en la que todos los ejércitos de Napoleón habían sido incapaces de imponer principios antinacionales, ateísmo, extranjerismo, mediatización de la soberanía nacional, etc. Y estos principios, sustancia propia y jugo maternal de la masonería, sabían ellos que no era posible suministrarlos con la cara descubierta. Había que disfrazarse, contando, como contaban, con todo el poder del aparato estatal. Fue necesario un camuflaje, unas caretas de cartón, una apariencia de católicos, un mote de conservadores y un disfraz de monárquicos para deshacer la orientación del pueblo y producir la división de las masas nacionales. Así vemos a todos los gobiernos masónicos, adoradores del becerrillo de oro francés, taparse con una capa de embozos monárquicos y católicos. Y aquella gentuza se levantaba para ir a misa, profanando el templo, y besaba la mano del rey, hincada la rodilla de tuétanos republicanos. Ni una generosidad, ni una nobleza, nada altivo, nada gallardo, nada español. Eran ateos, y se acercaban al presbiterio con la flor de la blasfemia, encarnada de rencores, para tragarse en sus bocas el divino cuerpo de la sagrada forma. Vileza y cobardía, alientos de sapos y fango de charcas, como ahora mismo, según adivinará el lector, en los últimos tiempos del fenecido régimen, como en lo que se anuncia por venir, ya negro de lutos y de desgracias. Es necesario tenerlo muy presente, porque este fenómeno se repetirá 1000 veces, desde 1820 hasta la crueldad de nuestros días.